inervación quisiera lo comanda los plexos en el espíritu solar. Es importante que sepan porque en base a este incluso el dolor de los pólipos renales por cierto, el grupo inervación del uréter en la mitad superior. ¿Quién? Muy bien, y la mitad inferior. Ahí tienen la respuesta, ¿no? Entonces, si tienes un caso clínico en el examen relacionado a eso, ya saben cómo más o menos deducir la inervación, digamos, plexo, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, chicos, a ver, un poquito vamos a profundizar lo que han hablado los compañeros. Ya, las funciones del riñón, ustedes ya saben, lo pueden revisar, es importante para la parte funcional. Tiene múltiples funciones, ¿no? Y por eso también es importante entender la anatomía. Y en la anatomía lo que necesitamos nosotros saber es estos detalles. El tamaño. ¿Importa o no importa? Sí. Como todo en la vida. Chicos, el tamaño es importante que sepan el riñón. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque las ecografías que ustedes van a realizar cuando tengan sus pacientes en la emergencia, en la consulta externa, etc., cuando ustedes vean algún informe ecográfico de algún familiar, etc., el tamaño es crucial. ¿Por qué? Porque un riñón que está fallando puede que su tamaño sea más grande o al revés, mucho más pequeño. Más grande cuando es un estadio agudo, más pequeño cuando es un estadio crónico. Y esta pequeña ya tiene el tamaño es crucial. ¿Ya? Son 11 centímetros más o menos de lado, por 5 por 3 puede variar, pero ahí está un rango normal para poderlo llamar. ¿Está claro? ¿Qué más? El peso, 150, ¿no? Entonces, la ubicación, obviamente, es retroperitoneal primario de este órgano, y obviamente tiene sus niveles vertebrales en los cuales se encuentran, ¿cierto? Sabemos a su vez que tiene un hilio. ¿Qué es el hilio renal? ¿Qué es el hilio? ¿Vasos? No. Hilio es el espacio que está siendo atravesado por el pedículo. El contenido es el pedículo, el espacio es el hilio. El hilio es la puerta de entrada. Entonces, ¿quiénes constituyen el pedículo? La vena renal, la arteria renal y la arteria. Y obviamente ahí se asocian también los plexos nerviosos y la arteria linfática. ¿Ya está claro? Por eso ustedes son los más grandes. Muy bien. Lo que me interesa que también sepan ustedes, para el análisis también les va a servir, son sus relaciones de las caras en los riñones. Pues para eso tienen que saber ustedes la anatomía en general. Un riñón, cuando yo lo veo, su cara anterior suele ser mucho más convexo, más redondito. ¿Ya? En cambio, su cara posterior más plano, porque está en las paredes, más planito. ¿Ya? Entonces es importante que sepan. Pues recuerden que el riñón tiene todo de otra manera de escribir por delante y por arriba. Otra cosa más que tienen que saber, tiene su polo inferior y su polo superior. ¿Cuál de los dos es más grande? El superior es mucho más ancho, más volumoso. Y acá, ¿quién aloja también? A las glándulas suprarrenales. Ya. Su borde medial contiene al pedículo y al hilio, ¿cierto? Su borde lateral, en cambio, es ¿cierto? Su borde lateral. Bajo estas premisas, ustedes tienen que reconocer cuándo es un riñón derecho o un riñón izquierdo. Eso es vamos a hablar. Les sugiero que también cuando ustedes respondan, ya digamos, digamos, por ejemplo, la pelvis renal, pongan izquierdo, derecho. En este caso sí, porque van a tener diferencias. ¿Ya? Por ejemplo, la ubicación de los riñones es importante que sepan. Entonces, miren, los riñones está el lado derecho, ¿desde qué nivel a qué nivel va? Acá está el sofrimiento. El derecho puede ir un poquito más bajo. T12, incluso acá debe estar mal. 12 debe ser. 12 a L3. En cambio, el izquierdo desde T11 hasta L. ¿Quién es más descendido? ¿Por qué razón desciende más? Por el hígado, correcto. Muy bien. Eso, una vez que ustedes entiendan estas relaciones, vamos a ver acá cómo van sus caras, con qué estructuras se relacionan directamente. El riñón, en su polo superior, en ambos lados, ¿con quién se relaciona? Glándula. Es una vista anterior de los riñones. En la vista anterior del riñón derecho, ¿con quién se va a relacionar acá arriba? Miren, la vista superior. Hígado. A nivel del hilio del pedículo, ¿con quién se relaciona?
la flexura cólica de este lado, pero para abajo, a nivel del pedículo, encima del pedículo, claro, muy bien, con la segunda función del poder. Depende mucho de dónde le pongan el alfiler. Mire, yo sería, digamos, su docente de anatomía. Les pongo acá un alfiler. Relación del riñón en esta cara corresponde a, bien, les pongo aquí cerca del ilio. Segunda porción del duodeno, correcto. Les pongo acá ahorita, al nivel del pedículo, flexura cólica derecha, con el ángulo cólico derecho. Si les pongo acá abajo, asas intestinales, acá van a estar las asas intestinales plegadas. ¿Se entiende? Pues esa es la cara anterior. Fácil, ¿no? Hígado, flexura cólica, duodeno y asas intestinales. Sí. Y en su polo superior, glándulas. ¿Y cómo sucede en el lado izquierdo? Algo similar también, ¿no? Glándula suprarrenal en el polo superior. Y en esta parte ya no va a estar el hígado. ¿Quién va a estar? Esto. Es importante. Pero está por encima del hígado, miren, por encima. Pues depende de dónde les pongan el alfiler. Si les ponen acá encima, no, pues con seguridad, no, estómago. Si te ponen en este ángulo, ahí sí sería glándula. Si te ponen acá a la altura del pedículo, acá, exacto. Aquí está bien el páncreas. Exactamente cuerpo y cola. Cuerpo y cola. ¿No? Acá ya usted mismo. ¿Quién está detrás? El vaso. Exacto. Porque la cola del páncreas también colita con el vaso. Es importante. Ahora, para abajo, miren. Hacia afuera. Claro. Ahí va a estar la flexura cólica izquierda. El colon descendente también puede llamar. Y en este lado, asas intestinales. ¿Se dan cuenta? Las relaciones están claras. Fíjense de esa imagen. Pero tomen como referencia, si me ponen un alfiler a la altura del pedículo, ¿qué voy a decir? Páncreas, en el lado izquierdo. Si me ponen en el lado acá afuera, en el derecho, flexura cólica. Si me ponen cerca del pedículo mismo, segunda porción del duodeno. Ahora, si me ponen acá afuera, en el izquierdo, páncreas. Acá, asas y flexura cólica. Entonces depende más o menos del territorio que ¿ya? Y se guían en base a esa imagen. Es importante, claro. ¿Ya? Muy bien, miren, por cierto, ¿dónde van siempre las vías urinarias? Para abajo. Eso también les va a ayudar a reconocer. Si ustedes reconocen la pelvis urinaria, que es esta de acá, la pelvis y su uréter, esto es el polo inferior, sí o sí. ¿Ya? Si no hay esto y se ve solamente vasos acá cerrados, es probablemente la parte superior. En el cadáver es más superior a distinguir. Hay cadáveres, ¿no? Hay riñones que están sin sus pelvis, que cortados acá. Cuidado que les confundan, ¿no? Si esto les gusta sacar para ellos, por si acaso. Pues miren, veamos acá. Siempre les decía, ¿no? Que el riñón derecho en este caso está un poco más descendido y el izquierdo está un poquito más ascendido. ¿Pero por qué esto se ve al revés ahora? Porque estamos viendo desde atrás, desde la vista posterior. En la vista posterior es importante ver también sus relaciones. Si yo sé que es la región posterior que es plana en el riñón, sé que en la mitad superior, por encima del pedículo renal, se va a relacionar con quién? Con el diafragma en ambos lados. El diafragma está tapando ahí. Pero también con las costillas. En el lado izquierdo, 11 y 12. En el lado derecho, solo las 12. Bueno, pues más abajo. Eso. Las costillas, creo que vean vértebras. Si ponen vértebras, al lado, están hacia el lateral. Las vértebras están en la línea media. Son las costillas con los otro punto importante. Aquí, miren, una vez que yo veo el hilo para abajo, su segmentación, sus relaciones solamente son verticales. Ya no tienen que diferenciar mucho ahí. Solamente son verticales. Si estoy cerca del pedículo, ¿con qué se relaciona? Con el psoas. ¿Quién está a su lado del psoas? El cuadrado. ¿Quién está más hacia afuera? El transverso. Ahí están sus relaciones. De medial hacia lateral. Psoas, cuadrado y transverso. Psoas, cuadrado, transverso. De medial hacia lateral. ¿Quién te guía? El pedículo renal. Por eso es importante. Esas relaciones cruciales, ¿ya? ¿Qué más? Obviamente este músculo transverso también está cubierto por la fascia transversal. Es importante. ¿Me pueden preguntar? Claro. Otro datito en relación a lo que es riñón. Esto se veía en un cadáver disecado. No sé si lo tendrán todavía, pero vuelvan a estudiar, no sé. Pero está acá. ¿Cómo se llama esta fascia que está cubriendo al riñón? Acá también, vean, fascia renal. La fascia renal tiene dos hojas. Una hoja anterior y una hoja posterior. ¿Cómo se llaman las hojas?
Esclerota la anterior, fascia anterior, lámina anterior para la fascia renal, y la lámina posterior, súper. Con Z, mi nombre es con X, mi nombre es así, pero ahí se escribe con Z. Súper. Esa es la fascia posterior. La posterior, ¿cierto? La anterior, dijeron, ¿cierto? O al revés. No, anterior. ¿Cómo se llama el espacio que está dentro de la fascia renal? Perirenal. Este es el espacio perirenal, está alrededor del riñón perirenal. Aquí está envolviendo el riñoncito, por lo tanto también la grasa se llama perirenal. Tiene grasa perirenal. También le llaman, ¿cómo le llaman? La grasa perinética. Lo mismo. Pero miren, por fuera de la fascia renal va a haber otra grasa, otro espacio. Pararenal. Es diferente, pues el espacio pararenal está por fuera y el espacio perirenal por dentro de la fascia renal, que tiene sus dos hojas. ¿Y qué es esta fascia? Nada más y nada menos que. Claro, muy bien. Tejido conectado. Pues es una proyección de quién? De la fascia, miren, acá está, transversalis. Y atrás también, miren, ¿quién envuelve también a la fascia, al espacio pararenal? La fascia transversal. Hoy les decía, ¿no? Que acá cuando aparece el músculo transverso, también está el músculo, o la fascia transversal, recubriendo. ¿Se entiende? ¿No? Pero el riñoncito está bien protegido con grasa. Ya está bien protegido. Cualquier golpe a esa región, primero tiene que pasar por todas estas capas. Aguanta, amortigua bien. Pero si es muy intenso, de hecho también hace. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? A ver, ¿qué más? Miren, otra cosita. ¿Cómo se llama ese tabique que me separa el riñón de la glándula suprarrenal? El reno suprarrenal. Un tabique importante. ¿Por qué es importante este tabique? Claro, porque separa sus celdas. Una celda renal y una celda suprarrenal. Por eso es que a veces el riñón, cuando digamos ya te golpearon fuerte y por alguna razón se cae el riñoncito, se va a caer solo la glándula, solo el riñón. La glándula se queda en su lugar. Por el tabique que existe entre los dos, se separan, no están juntitos, están separados, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Y el riñón, dígase de paso, origen embriológico. Mesodermo, el mesodermo, de la cuarta semana embriológica que se forman los yemas ureterales. pronetos, después metadermo, luego Eso primero los metadermos. Los metadermos son los definitivos, correcto. A partir de la quinta semana los riñones ya trabajan, ¿cierto? O sea, habían dos, incluso para la vía urinaria, es el mesodermo intermedio propiamente, ¿cierto? El mesodermo intermedio es el origen justamente del riñón. Ojo, chicos, la vía urinaria propiamente, específicamente, nace de la yema urogenital. La yema urogenital. Y esta parte de acá, en cambio, ¿cómo se llama? Corteza. No, todo el parénquima. ¿De dónde se origina? ¿De dónde se origina? No, específicamente tiene su componente. El mesodermo intermedio tiene un componente propiamente que va a formar solamente la corteza del parénquima. El otro componente es este de acá, la yema. Abreviante. Le diremos al doctor, ¿cómo se llama el doctor? Oscar. Ya repasen eso porque es importante que sepas. A ver, ¿cómo se llaman estos acá? Pirámides, ¿no? Cada pirámide determina los lóbulos renales, son lóbulos. Cada pirámide con su corteza que lo envuelve es un lóbulo renal. Todo esto que está fuera es la corteza, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta capita que está por fuera de la corteza? La cápsula fibrosa. Muy bien, es diferente decir fascia renal de cápsula. Es diferente, es la cápsula, la fascia está fuera, la hoja de Zuckerberg y la hoja de Gerota, ¿cierto? Este en cambio es cápsula fibrosa. Muy bien, la corteza, chicos, dígase de paso, ¿qué componente histológico aloja? Claro, eso puedo preguntar en teoría, claro que sí. ¿Qué tenemos acá? Muy bien, los glomérulos. Los glomérulos se encuentran acá. Es la unidad histológica funcional de quién?
anefrón luminal, pero el componente que se encuentra en la corteza son los glomérulos. En cambio, la parte tubular, la asa de Henle, todo eso, ¿dónde está? La médula. La asa de Henle principalmente se mete a la médula, es decir, a las pirámides. Acá y también obviamente los túbulos colectores van a estar en las pirámides, ¿entiendes? O sea, la parte tubular, en otras palabras, la parte tubular principalmente está en las pirámides. Y la parte glomerular está en la corteza, ¿se entiende? Ya. Y el glomérulo, ¿se recuerdan que tenían sus arteriolas? ¿Cómo se llaman sus arteriolas? Aferente y eferente, muy bien. Entonces, la irrigación del riñón tiene que ir a suministrar a esas arteriolas. Por eso es que la irrigación, ¿a dónde va? Primero va a llegar a la corteza. Y de aquí recién llega hacia la médula. ¿Se entiende más o menos? Si les pregunto yo, ¿cuál es la zona del riñón más susceptible a isquemia? ¿La corteza o la médula? La médula, ¿por qué? Porque son los vasos ya más pequeños, son ya casi capilares ahí ese nivel, son más pequeñitos. Entonces, esta partecita es la primera que se va a comprometer en un cuadro de isquemia. Y dígase de paso, en la médula, ¿qué fenómeno fisiológico sucede? En la médula. Ya, en la corteza tiene un fenómeno fisiológico, en la médula tiene otro. Si te pregunto en la médula, ¿qué fenómeno fisiológico sucede? Filtración. Es el fenómeno contracorriente. ¿Vas a olvidar física? No lo sé. Vamos a escribir ya. Miren, vamos a recordar. ¿Se recuerdan un dibujito típico ahí del nefrón? Tienen sus arteriolas, aferentes, ¿no? ¿Qué formaban acá? Tobillos, ¿cómo se llama? El glomérulo, ¿no? Que está cubierto por la cápsula de Bowman, ¿cierto? Viene acá el túbulo contorneado proximal, y ahora se forma el asa de Henle, ¿no? Luego, ¿qué se forma? El túbulo contorneado distal, y luego, ¿qué se forma? El túbulo colector, ¿cierto? Eso es lo más básico, ¿cierto? Miren, esta parte, esto de acá, chicos, esta parte superior está en la corteza. La parte tubular de abajo está en la médula, ¿cierto? Y en la corteza, por lo tanto, ¿qué fenómeno principal va a suceder? La filtración, porque el glomérulo se encarga de filtrar. ¿Y estos dónde están esos corpúsculos, esos glomérulos? ¿Dónde están? En la corteza. En cambio, en la médula, que es las pirámides, acá, ¿quién están? Todos los túbulos. Y el asa de Henle, ¿se recuerdan para qué sucedía? ¿Para qué se servía? Claro, absorbía. Pero ¿cómo reabsorbía? Por una diferencia, un gradiente osmótico. Y ese gradiente osmótico se llama fenómeno contracorriente. Contracorriente sucede en las médulas. Es un resumen brutal que estoy haciendo. Hay obviamente más canales de sodio, cloro, etc. Ustedes pueden estudiar, pero al menos estos dos tienen que saber. Entonces, ¿qué pasaría si se isquemiza la médula? Obviamente se altera el fenómeno contracorriente. Va a haber dilución. ¿Qué pasaría si se altera la corteza? Va a haber dificultad para la filtración. Ya, eso es importante. Eso es la función. Ya. ¿Y cuánto mide la corteza acá? ¿Cuánto mide? Tarea para el examen. Porque de verdad en las ecografías se mide la corteza, se mide cuánto mide la corteza. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de irrigación, que es justo lo que les quería mencionar. O sea, ¿para qué me sirve saber la irrigación? Es justo para lo que les mencionaba. Tanto para preservar la función de filtración y para preservar la función de contracorriente. ¿Ya? Y hay más funciones, obviamente, pero esos dos son los que ahorita estamos hablando. Chicos, lo que les iba a decir, algo que estaba olvidando acá. Las arteriolas cuando ingresan, arteriola aferente y la eferente, ¿dónde creen que termina? ¿Acá? ¿Qué forma? ¿Venas? No. Es lo curioso del riñón. En el riñón, lo normal, cuando sucede las arteriolas, cuando terminan, forman capilares y luego nacían las venas, ¿verdad? Las venas. Pero en este caso no forman venas, sino hasta arterias también. ¿Pero qué arterias van a nacer? Acá miren, exacto, van a volver a los túbulos. O sea, la arteriola eferente al final va a dar unas ramitas que van a envolver los túbulos. Son las, ¿cómo se llaman esos vasos? Peritubulares, correcto. Por eso les decía, miren, al glomérulo va a llegar un vaso pequeñito que es la arteriola. Sale del glomérulo otra arteriola, pero esta se va a ramificar también en vasos peritubulares, que son más pequeños. Pues, ¿cuál de los dos es más susceptible a isquemia? ¿Este o este? La médula primero es por eso, más susceptible a isquemia. Esas son preguntas de internados, si les van a preguntar eso tienen que saber. ¿Por qué estoy haciendo eso? Justamente para entender la irrigación, para que le den el valor necesario para entender eso.
Ahora sí, una vez que entendemos esas funciones, yo sé que el riñoncito va a tener su suministro por la arteria renal, ¿cierto? La arteria renal va a tener varias ramas antes de llegar al riñón, por ejemplo, la suprarrenal inferior. Y en el lado izquierdo, ¿qué más? ¿Qué ramitas más tiene acá? Tiene unas ramas capsulares, etc. Tiene más ramitas que puede ser así. Un poco importante. También va a tener sus ramas ureterales. Van a irrigar al uréter también. Ya es importante. El tercio superior del uréter tiene que irrigar la misma renal. La misma renal. Acá estamos con los ureterales. ¿No? Se ve. Muy bien. Pero propiamente al riñón, ¿quién me interesa? Sus ramas. Ya, muy bien. En realidad, la arteria renal, antes de dar sus segmentales, se divide en dos. Claro, una que está hacia adelante, la rama anterior, y una que va hacia atrás, la rama posterior. Esas ramitas se les llama también prepiélica, la anterior, y retropiélica, la posterior. ¿Se entiende, no? Y de esas dos ramitas, la prepiélica y la retropiélica, ¿qué vamos a encontrar? Las segmentales. Por lo tanto, ¿qué tenemos que saber? Que el riñón tiene sus segmentos. ¿Cuáles son sus segmentos? Superior, anterior, inferior y inferior. Fácil. Superior, anterior, inferior. Nada más. Hay dos anteriores, ¿no? Superior e inferior, y el superior propiamente y el inferior propiamente. En cambio, atrás vamos a ver el segmento posterior, simplemente como posterior. ¿Ya está claro? Entonces, eso es importante que sepan los segmentos, más o menos así. Y si miren, vamos bien acá. Los dos segmentos vasculares, el prepiélico y el retropiélico, ¿dónde se encuentran? En esta línea. ¿Dónde está esa línea? En el borde lateral del riñón. ¿Cómo se le llama esa línea? En realidad no existe como también un surco, no solamente es una línea imaginaria. Pero que sabemos que está acá. La línea exsangue de Hjort, ¿no? Esa línea exsangue es una zona avascular, o sea, poco vascularizada. ¿Por qué? Porque se encuentran los dos sistemas de irrigación. Los dos sistemas. Es como que la anastomosis de los dos, ¿no? Ese punto es importante. ¿Por qué es importante? Porque antes ahí se hacían las ectostomias. Se cortaban ahí para poner un tubo, este es un procedimiento hacia el pedículo, hacia acá. Entraba por acá para llegar hacia la película. ¿Por qué hacían ese corte de acá? Porque era menos vascularizado, menos riesgo de sangrar. Si cortabas acá, te bajabas la retropiélica y sangraba. Siempre muerto por shock o entonces es importante para hacer procedimientos. Ahora vamos a ver acá. ¿Cuáles son las segmentales entonces? Las mismas que hemos visto en los segmentos renales. ¿Quiénes son? La superior, la anterior superior, la anterior inferior y una inferior. Y para atrás la retropiélica, ¿qué segmental le va a dar? Posterior. O sea, la retropiélica me da la posterior. Y la prepiélica me va a dar a la superior, anterior inferior y la inferior. ¿Está claro? La prepiélica se divide en cuatro. ¿Puede haber variaciones? Sí hay variaciones. En el análisis sí hay variaciones. Pero, más o menos para que lo tengan claro. Ya eso debe ser lo normal. Luego de la segmentaria, una vez que entre esta segmentaria, vamos a seguir a esta, bien bonita. ¿Qué va a pasar? Miren, va a meterse entre las pirámides. No se mete primero a las pirámides. ¿Por qué les dije? Porque primero tiene que llegar a la corteza. Y de la corteza recién va a bajar a la arteria. ¿Se dan cuenta, cierto? Va a pasar por esas columnas. ¿Cómo se llaman esas columnas? Muy bien. Las columnas renales de Bertin. Muy bien. Es importante esas columnas. Nos va a llegar por acá. ¿Y cómo se llaman las arterias que están en este nivel? Claro, porque cada pirámide determinaba un lóbulo, ¿se acuerdan? ¿Cómo le vamos a llamar? Interlobarios o interlobulares. ¿Cómo quieren decir? Interlobular o interlobar. Una vez que yo llego a la base de la pirámide, ¿cómo le voy a llamar? Arcuato o arciforme. Es válido, cualquiera de los dos. ¿Ya? Una vez que se forme este arquito, van a nacer pequeños vasitos hacia arriba. Exacto. Aquí arriba van a estar los lobulillos. Ahí sí, interlobulares. Eso tienen que saber. Hay muestras en gráfico donde están corroídos los vasitos. Tienen que guiarse de esto, chicos. Si yo veo la arteria renal, voy a saber que primero nacen las segmentales. Si yo veo que está formando, a veces en esas cositas que están corroídas, se ven como que hay huequitos triangulares, así, como donde estaban las pirámides. Entonces, si yo veo eso, ya estoy justamente al nivel de las interlobulares. Si estoy en la base de ese triangulito, claro, las arcuatas arciformes, y de ahí vienen las interlobulares. ¿Y la interlobular con quién se continúa? Con la glomérulo, luego la frenos, luego los periculares. ¿Se entiende? Esa es la secuencia de la
la arteria glomerular, está justamente luego la eferente, los vasos, ¿no? ¿Está claro, chicos? Ya, las interlobulares también lo pueden encontrar como cortical y radial. Es válido. Ya, radiadas también le pueden decir, es válido. ¿Ya? Listo, hasta acá una pregunta, chicos. Acá están, ¿no? Los dos territorios están separados por la línea exangüe de Hertz. ¿Qué más? Que se encuentra en el borde lateral, la ley de Lusch, que la hablamos con los compañeros, relación. ¿Cómo? Ya, chicos, no hay problema. En esta parte sí hay variación de la literatura, pero vamos a tomarlo como estándar esto. A ver, vamos a, para que puedan pillar. Vemos los uréteres bien bonitos, ven cómo se van hacia la vejiga, se están insertando en la vejiga. La parte, eso de acá, podemos dividirlo en tercios incluso. Tercio superior, tercio medio y tercio superior. El tercio superior va a estar determinado por la irrigación de quién? De la arteria renal. Y en cambio el tercio medio va a ser más que todo, principalmente de quién? De las ilíacas comunes y también de las comunales. Puede ser testicular o oval. Eso es en la parte media. Pero en la parte superior principalmente de la arteria renal. Pero este de acá puede ser variable, ¿no? Pero ahora más o menos podemos tomarlo como estándar. En cambio el tercio inferior de quién va a venir? De las arterias que van a la vejiga. Las vesicales, ¿no? Acá van a dar ramas hacia los superiores. Claro, las vesicales inferiores pueden irrigar esta parte del ureter. Y es el tercio inferior de la unión, ¿no? Y las tres estrecheces que también tienen que conocer, ¿no? Es importante que sepan. Yo lo mencionamos en compañera, así que repasen. ¿Está claro? Pues, con que pongan así por tercios, no hay problema. La literatura lo respalda. ¿Ya? Tómelo como un estándar. Ahora, la inervación es igual, la tiene por tercios. No hay tiempo para hacerlo. En corteza suprarrenal, lo que les voy a decir rapidito, un poco para la teoría, saber las capas que lo constituyen. También, obviamente, la corteza de la glándula suprarrenal lo forma el mesodermo y la médula, el ectodermo, la cresta neural. ¿Recuerdan? Es como un ganglio, esto de acá se comporta como un ganglio, ¿no? Porque tiene función, ¿qué tipo? ¿Simpática o parasimpática? Simpática, chicos, ¿ah? Es un simpático. Esta médula de la glándula suprarrenal es un simpático. Produce catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. Oye, ya no, eso no, vamos a los tres, solo catecolaminas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Obviamente parte del sistema simpático. Tienen que saber esto, ¿no? Chicos, acá pueden haber tumores que llevan a la presión, taquicardia, pueden haber tumores. Así que tienen que saber que la médula suprarrenal produce catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina. Listo. Parte del sistema simpático. ¿Qué más? En la corteza, ahí sí vamos a tener tres cajitas. También les puede servir. Reticular, desde profundo hacia superficial. Reticular, fascicular y glomerular. Y al corazoncito, ¿no? Aldosterona produce la glomerular, fascicular cortisol y reticular andrógeno. En las mujeres también se producen andrógenos. Solo que por una enzima, que la aromatasa, se convierte en estrógeno. Cuidado, ¿ah? O sea, en las mujeres y varones se producen andrógenos. Y ya en las mujeres, por aromatasa, se producen estrógenos. Ojo ahí para que se animen en el gym, ¿no? Los gorditos suelen tener más aromatasa por el tejido del brazo. Al tener más aromatasa, pueden tener más estrógenos y a veces determina eso la ginecomastia. Tienen que saber eso. Ya, chicos, nada, otra cosita, a ver, otra cosa más. Ya, pueden estudiar más de eso si quieren. Lo que sí viene en el AMFI, también puede venir en el teórico, lo siguiente: irrigación. Inervación también, así que lo van a estudiar, ¿ya? Irrigación, chicos. Las suprarrenales superiores, ¿de dónde vienen? De la arteria. La suprarrenal media, la suprarrenal inferior, la renal. Cada arteria suprarrenal tiene diferente origen, no se puede equivocar, ¿no? La vena, en cambio, suele ser única, un tronco venoso principal que en el lado izquierdo termina ¿dónde? En la vena de la izquierda. En el lado derecho, en la cava. ¿Se dan cuenta que hay diferencia? La suprarrenal del lado derecho es más triangular, la del lado izquierdo es más semiluna, es diferente, un gorrito. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Qué más? ¿Qué más llega a la renal izquierda? La monada izquierda. En cambio, la monada derecha, directo a la cava. Es importante. Por lo tanto, si se obstruye esto, ¿qué va a pasar? Compromiso de la suprarrenal
y compromiso del artístico. Por eso es importante hacer la ecografía acá, porque tienes una radicucencia, ¿no? ¿Está claro? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Esto ya lo ven con calma. Lean información.